Mi novia fingió ser rica para impresionar a sus amigos. Luego intentó aprovecharse de mí. La dejé. Soy un hombre de 29 años y siempre me he considerado bastante equilibrado. Soy el tipo de persona que trabaja duro. Ahorra de manera responsable y trata de mantener el drama al mínimo. Probablemente por eso me tomó por sorpresa cuando mi novia de 2 años, alguien que pensé que conocía a la perfección, hizo algo que me dejó cuestionando todo sobre nuestra relación. La llamaremos Jeje y yo nos conocimos a través de amigos en común. Y ella parecía tenerlo todo, inteligente, encantadora y con ambición. Me dijo que trabajaba en marketing para una boutique de alta gama. Y aunque su trabajo no le pagaba una fortuna, se comportaba como alguien que tenía su vida bajo control. Esa confianza era magnética. No me importaban mucho sus ingresos, simplemente me gustaba por quien creía que era. Todo empezó muy bien. Salíamos en citas tranquilas, dividiendo la cuenta la mayoría de las veces. Y ella nunca daba la impresión de ser ostentosa o materialista. Pero, durante el último año, las cosas comenzaron a cambiar. G empezó a publicar más en redes sociales, luciendo ropa de diseñador, cenas extravagantes y fines de semana en hoteles lujosos. Al principio pensé que quizá había recibido un bono o había encontrado buenas ofertas. Pero a medida que las publicaciones se acumulaban, comencé a preguntarme cómo podía permitírselo. Una noche, le pregunté casualmente, ¿cómo te ha ido en el trabajo últimamente? Has estado gastando un poco más, ¿no? Ella se rió y respondió, oh, no es nada. Solo me estoy dando un gusto después de un mes difícil. No insistí más, las relaciones se basan en la confianza. ¿Verdad? Pero algo en esa respuesta no me dejó tranquilo. No fue hasta unos meses después, en una cena con sus amigos, que las cosas empezaron a desmoronarse. Su grupo, muy refinado y muy hablador, pasó la mayor parte de la noche alabando el estilo de vida lujoso de G. «Qué suerte tienes de tener un novio que te consiente», dijo uno de ellos, guiñándome un ojo. Casi me ahogo con mi bebida. Yo no la estaba consintiendo. De hecho, últimamente había sido más reservada con respecto a sus finanzas. G siguió el juego, riéndose y añadiendo, sí. ¿Es el mejor? La mirada que me lanzó parecía más una advertencia que un gesto de gratitud. No quería causar una escena. Así que me quedé callado. Pero en el camino de regreso a casa, lo saqué a relucir. ¿Por qué tus amigos tienen la impresión de que yo financio tu estilo de vida?, le pregunté. Oh. Solo están bromeando, dijo, restándole importancia con un gesto. ¿Sabes cómo hablan las chicas? No me convenció. Había algo en su tono que parecía ensayado. Como si hubiera preparado esa excusa. Esa noche, comencé a prestar más atención al comportamiento de G. Una semana después, la verdad salió a la luz de la forma más inesperada. Recibí una llamada de mi banco sobre un cargo inusual en mi tarjeta de crédito. De una boutique en la que nunca había comprado. Mi estómago se hundió. Revisé mi billetera y, efectivamente, mi tarjeta no estaba. Cuando confronté a G ni siquiera intentó negarlo. Iba a decírtelo, dijo, luciendo avergonzada. La necesitaba para unas cosas. Pensé que no te importaría. ¿Hablas en serio?, le respondí, tratando de mantener la voz firme. Tomaste mi tarjeta sin pedir permiso y la usaste para Dios sabe qué. Cruzó los brazos, poniéndose a la defensiva. Tú ganas más que yo, ¿cuál es el problema? Iba a devolvértelo. Ese fue el primer golpe en la base de nuestra relación. Recuperé mi tarjeta. La cancelé de inmediato y le hice prometer que nunca volvería a tocar mis finanzas. Se disculpó profusamente, asegurando que fue un error único. Quise creerle. Así que lo dejé pasar. Pero eso no fue el final. Ni mucho menos. Después de ese incidente, pensé que las cosas podrían calmarse. Había dejado claras las reglas. Y G prometió respetar los límites. Pero en los meses siguientes, comenzaron a surgir más señales de alarma. Insistía en salidas caras, alegando que las merecíamos después de una semana estresante. Cuando yo sugería opciones más económicas,
Se ponía a hacer pucheros o intentaba manipularme emocionalmente. ¿No te importa hacerme feliz?, solía decir ella, con una voz cargada de derecho y exigencia. Una vez. Incluso intentó reservar unas vacaciones de lujo para los dos usando la información de mi tarjeta de memoria. Por suerte. Había cambiado los datos de mi tarjeta después del fiasco de la boutique. Así que el cargo no se procesó. Cuando la confronté, actuó como si yo estuviera exagerando. Pensé que sería una linda sorpresa, exclamó, fingiendo inocencia. ¿Estás siendo tan rígido con esto? Ese fue el segundo golpe. El verdadero punto de quiebre llegó cuando recibí una llamada inesperada de su casero. Al parecer, G se había atrasado con el alquiler, llevaba meses sin pagar. Me había listado como contacto de emergencia. Y ahora él estaba llamando, suponiendo que yo estaría dispuesto a cubrir sus deudas. Me quedé atónito. Siempre se había presentado como alguien independiente. Una persona que manejaba sus finanzas de manera responsable. Pero aquí estaba. No solo mintiéndome, sino esperando que yo limpiara su desastre. Cuando la enfrenté al respecto, rompió en llanto. No quería que pensaras mal de mí, sollozó. El trabajo ha estado lento y no sabía cómo decírtelo. He estado pidiendo prestado a amigos para mantener las apariencias. Pero esto se ha salido de control. Esa confesión me golpeó como un balde de agua fría. ¿Pidiendo prestado a amigos? ¿Manteniendo las apariencias? Me di cuenta de que el estilo de vida lujoso que presumía no era real, era toda una ilusión para impresionar a su círculo social. Y ahora estaba ahogándose en deudas por ello. Intenté ser compasivo. De verdad. Le ofrecí ayudarla a hacer un presupuesto e incluso sugerí que vendiera algunos de los artículos de diseñador que había acumulado para pagar sus deudas. Pero no estaba interesada en soluciones. Solo quería que yo la rescatara. Tú puedes permitírtelo, dijo una noche, con un tono casi acusatorio. Si de verdad me amaras, ¿me ayudarías a volver a ponerme de pie? Esa fue la gota que colmó el vaso. Unos días después, me invitó a una fiesta en casa de una de sus amigas. No tenía ánimos. Pero fui de todas formas, con la esperanza de salvar lo que quedaba de nuestra relación. La noche comenzó sin incidentes, muchas conversaciones triviales, risas y música. Pero entonces, uno de sus amigos me apartó. Entonces, ¿cuándo le vas a comprar a G ese coche nuevo del que ha estado hablando?, me preguntó, sonriendo como si fuera un hecho consumado. Me congelé. ¿Qué coche? Oh, ¿no te lo dijo?, dijo, de repente luciendo incómodo. Tal vez no debía haber dicho nada. Cuando confronté a G sobre esto, ella insistió aún más en su actitud de derecho. Iba a hablar contigo sobre eso más tarde, dijo. Como si eso lo hiciera aceptable. Eres tan bueno con el dinero. Y pensé que podríamos compartirlo. No es como si no pudieras permitírtelo. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo había mentido sobre su situación financiera, sino que estaba intentando manipularme activamente para que financiara su estilo de vida. Esa noche, tomé una decisión. Había terminado. No la confronté de inmediato. En cambio, decidí planear mi salida cuidadosamente. No iba a dejar que me hiciera sentir culpable para quedarme ni que tergiversara la situación para hacerse pasar por la víctima. En los días siguientes, recogí silenciosamente mis cosas de su apartamento y las llevé de vuelta a mi casa. No le dije una palabra al respecto. Dejarla pensar que todo estaba bien me dio el tiempo necesario para prepararme para lo que venía. El golpe final llegó el fin de semana siguiente. G había invitado a sus amigos a un brunch en su casa, por supuesto. A costa mía. Me pidió que pagara el catering. A lo que me negué rotundamente. Si quieres un brunch elegante, tendrás que arreglártelas tú sola, le dije. Eso no la detuvo de seguir adelante con sus planes. Más tarde descubrí que había suplicado a sus amigos que contribuyeran, fingiendo que era un esfuerzo de grupo. Durante el brunch, me senté y observé cómo disfrutaba de la atención de sus amigos, interpretando el papel de la anfitriona perfecta. Era nauseabundo. En un momento,
Uno de sus amigos bromeó sobre lo afortunada que era de tener un novio que la apoyaba económicamente. G se rió con ellos. Pero no se molestó en corregirlos. Ese fue mi momento. Me levanté y aclaré mi garganta. De hecho, creo que ha habido un malentendido, comencé. Con una voz firme pero calmada. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Incluidas las de G, que ahora estaban llenas de pánico. Durante los últimos meses, G ha estado fingiendo vivir este estilo de vida lujoso. Pero todo ha sido una mentira, continué. Ha estado pidiendo dinero prestado a amigos, dejando de pagar el alquiler e incluso intentando usar mi tarjeta de crédito sin permiso. He terminado de ser su red de seguridad. La habitación quedó en silencio. G tartamudeó, intentando salvar su imagen. Eso no es cierto. Él solo está exagerando. No iba a tolerarlo. Pregúntenle a su casero si no me creen, dije, mirando directamente a su amiga más cercana. O mejor aún, pídanle que les muestre sus estados de cuenta bancarios. Eso fue lo último que dije antes de salir. La dejé allí, rodeada de las personas a las que había intentado desesperadamente impresionar, con todas sus mentiras expuestas. Pensarías que eso habría sido el final. Pero G no había terminado. En los días siguientes, me bombardeó con mensajes y llamadas, oscilando entre disculpas, acusaciones y súplicas. Incluso apareció en mi apartamento sin previo aviso, golpeando la puerta y exigiendo hablar. La ignoré. Eventualmente, intensificó sus tácticas. Comenzó a contarles a nuestros amigos en común que la había abandonado en su momento de necesidad. Algunos de ellos se acercaron. Pero una vez que expliqué la situación, se retiraron. La mayoría admitió que sospechaban que algo andaba mal con G, pero no querían decir nada. El colmo llegó cuando intentó involucrar a mi familia. G llamó a mi madre, diciendo que la había dejado sin hogar y rogándole dinero. Afortunadamente, mi madre vio a través de su actuación y le dijo que dejara de llamar. Después de los intentos fallidos, dejé de difamar mi nombre y explotar a mi familia. Decidí dar un paso final para asegurarme de que no pudiera interferir más en mi vida. Consulté a un abogado para entender mis opciones, aunque sus acciones no justificaban un caso legal. Me aconsejaron documentar todo, mensajes, llamadas y cualquier acoso. Por si acaso. También la bloqueé en todas las plataformas y avisé a la administración de mi edificio sobre la posibilidad de que apareciera sin ser invitada. Durante un tiempo, sentí una mezcla de enojo y tristeza. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Me importaba sinceramente G, pero al final, a ella le importaba más su imagen que nuestra relación. No eran solo las mentiras o su sentido de derecho, era el descarado desprecio por mi confianza y mis límites. Eso fue lo que más me dolió. Una semana después, un amigo en común se puso en contacto conmigo con algunas actualizaciones. Al parecer, G había sido desalojada de su apartamento después de meses de no pagar el alquiler. Se había mudado con una de sus amigas. Probablemente alguien que aún creía en su historia de lástima. No me sorprendió. Las personas como G siempre encuentran la manera de culpar a otros y evitar asumir la responsabilidad. Mirando hacia atrás, todo este episodio me enseñó mucho sobre los límites y la importancia de conocer realmente a alguien antes de invertir emocional o financieramente en esa persona. El comportamiento manipulador de G no fue algo que simplemente apareció de la nada. Hubo señales de advertencia, sutiles al principio, que elegí ignorar porque quería creer lo mejor de ella. La experiencia me dejó más cauteloso, pero también más seguro de mí mismo. Aprendí que defenderme, incluso cuando es incómodo, es necesario. Permitir que alguien se aproveche de tu amabilidad no te hace noble, solo fomenta su comportamiento. En cuanto a G, estoy seguro de que encontrará la manera de salir del lío que creó. Ya sea mediante el trabajo duro o más manipulaciones. De cualquier manera, ya no es mi problema. Y ahí lo tienen. Amigos. Si alguna vez han lidiado con alguien con derecho, manipulador o simplemente agotador, saben lo liberador que es sacarlos de su vida. Si disfrutaron esta historia o si los hizo sentir mejor acerca de sus propios dramas de relaciones, no olviden suscribirse. ¿Quién sabe?
La próxima historia podría ser aún más jugosa. Historia 2. Soy un hombre de 34 años. Y durante la mayor parte de mi vida, creí en la lealtad por encima de todo. Es algo que mis padres inculcaron en mí mientras crecía, la creencia de que, cuando te comprometes con alguien, permaneces a su lado en las buenas y en las malas. Pero a veces, aprendes de la manera más difícil que la lealtad es una calle de doble sentido. Y cuando es unilateral, no es más que una trampa. Mi esposa, a quien llamaré W, y yo habíamos estado casados durante 6 años. En la superficie, parecíamos la pareja perfecta, trabajos estables, una casa bonita y planes para el futuro. Pero, mirando hacia atrás, puedo ver que las grietas estaban allí mucho antes de que las cosas realmente se desmoronaran. W siempre había sido controladora. Supongo que se podría decir que le gustaba que las cosas fueran a su manera. Y yo generalmente cedía para mantener la paz. Pensé que el compromiso era parte del matrimonio. Resulta que el compromiso no funciona cuando una persona solo toma y toma sin nunca dar nada a cambio. El punto de quiebre llegó cuando mi madre se enfermó gravemente. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy cercanos, es el tipo de mujer que te daría hasta la camisa que lleva puesta sin esperar nada a cambio. Así que, cuando recibí la llamada de que la habían ingresado al hospital por problemas cardíacos, no lo pensé 2 veces antes de querer ir a verla. Ella vivía en otro estado, a unas horas de distancia en avión. Pero eso no iba a detenerme. Cuando se lo mencioné a W, su reacción me tomó por sorpresa. No puedes simplemente dejar todo y marcharte, dijo, frunciendo el ceño mientras miraba su portátil. Tenemos responsabilidades aquí. ¿Responsabilidades?, pregunté, genuinamente confundido. Estamos hablando de mi mamá. Está en el hospital. Necesito estar allí. Ella suspiró, como si estuviera tratando con un niño haciendo un berrinche. ¿Y qué hay del trabajo? ¿Y las cuentas? ¿Crees que puedes simplemente poner todo en pausa por esto? Esa palabra. Asterisco esto asterisco. Hizo que mi sangre hirviera. No es como si me fuera de vacaciones. Mi mamá está enferma. Me necesita. Ella puso los ojos en blanco. Está bien. Pero no esperes que reorganice mi agenda para cubrirte. Y no vengas llorando si tu jefe se enoja. Debería haber sabido en ese momento que sus prioridades estaban distorsionadas. Pero lo dejé pasar pensando que estaba estresada. La gente dice cosas tontas cuando está bajo presión. ¿Verdad? Me dije a mí mismo que no significaba nada. Lo que realmente me sorprendió fue lo que sucedió después. Unos días después, descubrí que W había pedido tiempo libre en el trabajo. Al principio, pensé que había cambiado de opinión y decidido apoyarme. Que iría conmigo a visitar a mi mamá. Pero no tenía otros planes. Voy a volar a California, anunció casualmente durante el desayuno. Como si fuera lo más normal del mundo. ¿California? ¿Para qué?, pregunté, dejando mi taza de café. Ella dudó. Luego dijo, un viejo amigo mío está pasando por un mal momento. Pensé en ir a visitarlo. ¿Un viejo amigo?, repetí, entrecerrando los ojos. ¿Quién? Fue entonces cuando se puso a la defensiva. ¿Por qué importa? No lo he visto en años. Y necesita algo de apoyo. ¿Él? Mi estómago dio un vuelco. Sabía exactamente de quién estaba hablando, su exnovio. Salieron antes de que nos conociéramos. Y aunque juraba que ahora solo eran amigos, siempre había tenido una sensación extraña al respecto. Aún así, nunca presioné demasiado porque no quería parecer inseguro. Pero esto estaba cruzando una línea. Así que déjame entender esto bien, dije, con la voz cuidadosamente controlada. No me permitiste volar para ver a mi madre enferma. ¿Pero tú cruzas el país para ver a tu ex? No es lo mismo, respondió ella con brusquedad. Esto no se trata solo de él. Se trata de estar allí para un amigo. Tú no lo entenderías. Oh. Lo entiendo perfectamente, respondí con firmeza. ¿Esperas que deje a mi familia en segundo plano mientras tú abandonas todo por tu amigo? Sí.
Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Ella volvió a poner los ojos en blanco. Como si yo estuviera siendo irrazonable. Estás haciendo de esto un problema más grande de lo que debería ser. Pero no lo estaba. Ni siquiera cerca. Se fue a California unos días después. No me molesté en discutir con ella otra vez. Estaba claro que ya había tomado su decisión. Pero mientras la observaba empacar su maleta y hablar por teléfono, probablemente con él, mi enojo hervía justo bajo la superficie. No era solo su decisión de irse lo que me afectaba, era su descarada indiferencia hacia cómo me hacía sentir. No le importaba. Esa era la peor parte. La noche antes de que se fuera. Intenté razonar con ella una última vez. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto?, le pregunté. Estás cruzando el país para ver a un hombre con el que saliste. Dejando a tu esposo atrás mientras su madre está en el hospital. Ella suspiró pesadamente. Como si la estuviera agotando. Ya te dije. Esto no se trata de él. Se trata de estar allí para un amigo. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Porque la confianza es de ida y vuelta, le respondí. Tú no confiarías en mí si los roles se invirtieran. Eso la dejó callada. Pero solo por un momento. Luego dijo algo que me dejó completamente atónito. Bueno. Tal vez si no estuvieras tan apegado a tu madre. Verías las cosas de manera diferente. La miré. Sin palabras. ¿Apegado? Como si preocuparse por la mujer que me crió fuera algún tipo de defecto de carácter. No había manera de razonar con alguien que pensara así. Mientras estaba fuera. Hice el viaje para ver a mi madre. Usé algunos días de vacaciones en el trabajo, algo que me había dicho que era imposible, y pasé una semana a su lado. Ella estaba en mal estado. Pero estable. Y estar allí para ella era exactamente donde necesitaba estar. Por supuesto. Mi madre preguntó por preguntándose por qué no había venido. No pude decirle la verdad. Así que murmuré algo sobre compromisos laborales. No insistió. Pero pude ver la decepción en sus ojos. Mientras estaba con mi madre. El comportamiento de se volvió aún más extraño. Apenas llamaba o enviaba mensajes. Y cuando lo hacía, eran cortos y vagos. Intenté llamarla una noche para ver cómo estaba. Pero no respondió. Horas después. Envió un mensaje, ocupada poniéndome al día con amigos. Hablamos luego, amigos. Ahora en plural. El nudo en mi estómago se apretó. Decidí investigar un poco más. No estaba orgulloso de ello. Pero inicié sesión en nuestra cuenta compartida del plan telefónico y revisé su historial de llamadas. Como era de esperar. Casi todas las llamadas que había hecho desde que llegó a California eran a un número, el suyo. No reconocí el código de área. Pero una rápida búsqueda en Google confirmó que pertenecía a su ciudad. Mi sospecha se convirtió en una certeza fría y dura. Cuando finalmente regresó. Entró en la casa como si nada hubiera pasado. Incluso tuvo el descaro de preguntar cómo estaba mi madre. Como si realmente le importara. Está mejor, respondí secamente. Gracias por preguntar. Notó el tono cortante de mi respuesta. Pero no comentó al respecto. En su lugar. Comenzó a desempacar su maleta. Mencionando casualmente lo bien que le había ido poniéndose al día con sus viejos amigos. La dejé hablar. Mordiéndome la lengua todo el tiempo. Aún no estaba listo para confrontarla. Esa noche. Después de que se quedara dormida. Revisé su maleta. Otra vez. No estoy orgulloso de ello. Pero necesitaba confirmar lo que ya sabía. Y, efectivamente. Lo encontré, un pequeño montón de fotos guardado en una de sus bolsas. No eran escandalosas. Pero no hacía falta que lo fueran. En cada una de ellas. Ella y su ex estaban demasiado cerca. Sonriendo como si nada en el mundo les preocupara. ¿Lo peor? Una de las fotos fue tomada en una playa. Un lugar que no había mencionado ni una vez en sus historias de ponerse al día con amigos. Estaba claro que este viaje no tenía nada que ver con ayudar a alguien en un momento difícil. Era un reencuentro. Simple y llanamente.
Y yo había tenido suficiente. A la mañana siguiente. La enfrenté. Ya no me importaban las consecuencias. Había terminado de andar con cuidado alrededor de sus excusas. Necesitamos hablar, dije mientras ella tomaba su café. Desplazándose por su teléfono como si nada estuviera mal. ¿Sobre qué?, preguntó. Sin siquiera levantar la mirada. Sobre tu viaje. Sobre lo que realmente estabas haciendo en California. Sus dedos se detuvieron a mitad del desplazamiento. Pero se recuperó rápidamente. Dejando su teléfono a un lado con un suspiro. Ya te lo dije, estaba poniéndome al día con amigos y ayudando a un viejo amigo en un momento difícil. Arrojé las fotos sobre la mesa entre nosotros. Esto no parece un momento difícil para mí. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Y por un momento pareció genuinamente asustada. Pero rápidamente enmascaró su reacción con enojo. ¿Revisaste mis cosas? ¿En serio? ¿Eso es una invasión total de mi privacidad? Y volar al otro lado del país para ver a tu ex mientras le mientes a tu esposo no es una invasión de confianza, respondí. Déjate de actuar como la víctima. Estoy harto. Ella cruzó los brazos a la defensiva. Estás exagerando todo esto. No pasó nada entre nosotros. Solo somos amigos. ¿Amigos?, dije. Levantando la voz. Los amigos no mienten sobre viajes a la playa. Los amigos no monopolizan tu registro de llamadas durante una semana. Y los amigos no están por encima de tu cónyuge cuando su madre está en el hospital. Así que deja de insultar mi inteligencia. Ella abrió la boca para discutir. Pero no pudo encontrar las palabras. En su lugar, recurrió a la evasión. Tal vez si no estuvieras tan obsesionado con tu familia, tendrías más espacio en tu vida para mí. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no había nada más que salvar. No solo no se disculpaba, sino que activamente intentaba culparme a mí. No solo era egoísta. Era cruel. Tienes razón, dije con frialdad. Ya no tengo espacio para ti. Su expresión cambió. La ira se transformó en sorpresa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que hemos terminado, dije. Poniéndome de pie. Voy a solicitar el divorcio. Se rió con amargura. Claramente sin tomarme en serio. No vas a tirar a la basura 6 años de matrimonio por esto. Obsérvame. Fiel a mi palabra. Contacté a un abogado de divorcio ese mismo día. Le expliqué la situación y pregunté sobre mis opciones. Afortunadamente, como no teníamos hijos y nuestras finanzas eran relativamente simples, el proceso no sería demasiado complicado. El abogado me aconsejó documentar todo, especialmente su viaje y su comportamiento, ya que fortalecería mi caso. Durante la siguiente semana, mantuve mi distancia de mientras reunía la documentación necesaria. Ella alternaba entre la ira y la desesperación, intentando de todo, desde manipulaciones emocionales hasta culpabilizarme abiertamente, para que cambiara de opinión. Estás exagerando, dijo una noche, con un tono más suave de lo habitual. Podemos superar esto. No tires todo por la borda por un malentendido. No es un malentendido, respondí, manteniendo mi voz firme. Es un patrón. No me respetas. Ni a mi familia. Ni a este matrimonio. Me merezco algo mejor. Esa respuesta no le gustó. Al día siguiente, intentó una táctica diferente, poner a mi familia en mi contra. Llamó a mi hermana, contando una historia lacrimógena sobre cómo la estaba abandonando sin motivo. Afortunadamente, mi hermana vio a través de sus mentiras y la dejó callada. El colmo llegó cuando intentó vaciar nuestra cuenta conjunta. Por suerte, ya había transferido la mayoría de los fondos a una cuenta separada por consejo de mi abogado. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, estalló en ira, acusándome de ser vengativo. «Esto es lo que querías, ¿no?», gritó. «¿Solo estás buscando una excusa para deshacerte de mí?». «No», respondí con calma. «Tú me diste la excusa. Yo solo la estoy tomando». El día que regresó de su viaje, yo ya había comenzado el proceso de divorcio.
Pero no se lo dije de inmediato. Quería que experimentara el peso de sus acciones antes de darle el golpe final. Fue algo frío. Quizás. Pero después de todo lo que me había hecho pasar, no sentí ninguna obligación de suavizar la realidad para ella. Cuando finalmente le entregué los papeles del divorcio, la expresión en su rostro era una mezcla de incredulidad y furia. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto?, preguntó. Con la voz temblorosa. Absolutamente, respondí sin dudarlo. Este matrimonio dejó de ser una asociación el momento en que decidiste que tu ex era más importante que mi familia. Intentó cada táctica que pudo imaginar para hacerme cambiar de opinión. Primero. La culpa. Estás renunciando a nosotros tan fácilmente, lloró. ¿Qué pasó con A en las buenas y en las malas? No firmé para traiciones y mentiras, respondí. Luego. Recurrió a la manipulación. Si me divorcias, ¿me quedaré sin nada? ¿Eso es lo que quieres, arruinar mi vida? Tu vida ya no es mi responsabilidad, dije simplemente. Cuando ni la culpa ni la manipulación funcionaron. Escaló a amenazas. Voy a pelear por cada centavo, gruñó. Te vas a arrepentir. No caí en la provocación. En cambio, le recordé con calma que ya había consultado a un abogado y que sus acciones, incluida su tentativa de retirar dinero de nuestra cuenta conjunta, estaban bien documentadas. Ella no tenía ningún arma real. Y ambos lo sabíamos. Cuando llegó el día de la audiencia en el tribunal, no estaba seguro de qué esperar. Había pasado semanas preparándome con mi abogado, recopilando pruebas y documentando todo, mensajes de texto. Sus intentos de vaciar nuestra cuenta conjunta. Su viaje para ver a su ex y las fotos que encontré en su maleta. Mi abogado me aseguró que teníamos un caso sólido. Pero al entrar en la sala del tribunal, no podía evitar sentirme nervioso. W ya estaba allí, sentada con su propio abogado, con los brazos cruzados y el rostro con una mueca desafiante. Apenas me miró cuando entré. Pero cuando lo hizo, su expresión era puro veneno. Estaba claro que no planeaba rendirse sin pelear. El juez inició la sesión, revisando los documentos que ambas partes habían presentado. El abogado de W intentó argumentar que sus acciones durante nuestro matrimonio no justificaban un resultado tan drástico. Presentó su viaje a California como un malentendido, alegando que no había pruebas de infidelidad y que sus acciones financieras fueron resultado de desesperación. Estaba bajo estrés emocional en ese momento, argumentó su abogado. Este viaje tenía la intención de reconectar con viejos amigos, no de traicionar a su esposo. Casi me reí en voz alta. Pero me contuve. Afortunadamente, mi abogado no se dejó intimidar. Con todo respeto, dijo mi abogado, levantándose con confianza. La cuestión no es si hubo infidelidad física. La cuestión es el patrón de engaño, sensación de derecho y la irresponsabilidad financiera. Mi cliente intentó repetidamente apoyar a su esposa tanto emocional como financieramente, pero se encontró con manipulación y traición. Luego presentó las pruebas, copias de sus registros de llamadas que mostraban comunicación casi diaria con su ex. Capturas de pantalla de sus mensajes a amigos en común presumiendo del viaje y las fotos que encontré en su maleta. Cuando el juez vio las fotos, su expresión se endureció. Señora, a apellido de W, dijo el juez, dirigiéndose a ella. Estas fotos sugieren que no fue honesta sobre el propósito de su viaje. ¿Puede explicar por qué omitió esta información a su esposo? W tartamudeó, su confianza visiblemente desmoronándose. Yo no pensé que fuera relevante. Solo nos estábamos poniendo al día. No era gran cosa. El juez no parecía convencido. Está bajo juramento. Señora, a apellido de W, este viaje realmente se trataba de apoyar a un amigo. ¿O había otros motivos? Su abogado intervino rápidamente, intentando desviar la conversación de vuelta a temas financieros. Pero el daño ya estaba hecho. El juez claramente vio a través de sus evasivas. Luego pasamos a su intento de vaciar nuestra cuenta conjunta. Mi abogado presentó los estados de cuenta bancarios y registros de su intento fallido de retiro. W se movió incómoda en su asiento mientras el juez revisaba los documentos. Señora, a apellido de W, dijo el juez con severidad.
Parece que intentó retirar casi todos los fondos de su cuenta conjunta poco después de ser informada del divorcio inminente. ¿Puede explicar por qué? Su voz apenas era audible cuando murmuró: pensé que era justo. Necesitaba el dinero. La expresión del juez se endureció aún más. ¿Justo? Vaciar una cuenta conjunta sin el consentimiento de su cónyuge no solo es poco ético, sino que también es potencialmente ilegal. Tiene suerte de que los fondos se transfirieran antes de que pudiera acceder a ellos. El rostro de W se puso rojo brillante. Intentó argumentar que merecía una parte significativa del dinero, ya que me había apoyado durante el matrimonio. Pero mi abogado rápidamente desmanteló esa afirmación señalando que yo había sido el principal proveedor mientras ella frecuentemente gastaba más allá de sus posibilidades. El juez deliberó por unos momentos antes de emitir su decisión. Falló a mi favor, citando el comportamiento de W como evidencia de mala fe. No solo le negó cualquier reclamo financiero adicional, sino que también la reprendió por su conducta durante el matrimonio. Señor, mi apellido, dijo el juez, dirigiéndose a mí. Ha demostrado una notable moderación y diligencia en cómo ha manejado esta situación. Este tribunal no ve ninguna razón para penalizarlo por tomar medidas para protegerse. Cuando terminó la sesión, W salió furiosa de la sala sin decir una palabra. Su abogado me dio un breve asentimiento antes de seguirla. Me quedé atrás con mi abogado, dejando que el alivio se asentara. Todo había terminado: el matrimonio, las mentiras, la manipulación, todo quedó atrás. Mirando hacia atrás. Ese día en el tribunal se sintió como el capítulo final de una historia que se había prolongado demasiado. Al salir del juzgado, me sentí más ligero, más libre, como si finalmente estuviera recuperando mi vida. Claro. El proceso había sido agotador, pero valió cada esfuerzo para defenderme y poner fin a su comportamiento egoísta. Así que, si alguna vez has pasado por algo similar con alguien que no valora tu dignidad, debes saber esto: eres más fuerte de lo que piensas. Y si disfrutaste esta historia, suscríbete a Hay más de dónde vino esta. A veces, las mayores lecciones de la vida vienen de los capítulos más desordenados.